vamos a determinar las componentes de un vector en R3, en un espacio tridimensional. Antes de comenzar a hallar las componentes de un vector en R3, debemos recordar que un vector es un objeto matemático con dirección y magnitud. Además que la frase vector se refiere a los elementos de cualquier espacio R a la n. Es importante tener en cuenta que cuando R está elevado a la 1, estamos hablando de R únicamente. El espacio es 1 de X. El vector es un punto que es llamado escalar. En el caso cuando R, el espacio, está elevado a la 2, el vector es de la forma XY. Es un punto que tiene dos componentes, X y Y. Y cuando en el espacio R está elevado a la 3, el vector es de la forma XYZ, una terna. Tres ejes, el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Para representar gráficamente el vector, debemos primeramente saber que en R al cuadrado, en el plano, cuyas componentes son X y Y, está representado por el eje de las X, es una recta de forma horizontal, y el eje de la Y es una recta de forma vertical. Como dice el espacio R a la 2, donde su representación gráfica es un punto que tiene dos componentes, si hallamos un punto representado en el eje de las X y otro en el eje de las Y, al intersectar ambos obtenemos el punto XY, pero en este caso necesitamos conocer es el vector que va desde 0, desde el origen, hasta el punto de intersección entre el eje X y el eje Y. De esta forma, el punto de intersección de los dos ejes X y Y es el origen y hacia donde se dirige es el extremo. En este caso estamos en presencia de un vector U en un plano con componentes X y Y. En el caso de R al cubo, donde tenemos tres componentes que son X, Y y Z, el sistema tridimensional tiene la forma donde existe el eje X, el eje Y y el eje de la Z. Y podemos hallar un punto ubicado en la intersección de estos tres planos que se forman, el plano XY, el plano YZ y el plano XZ. Desde el origen hacia el punto de intersección de los tres planos, estamos en presencia del vector U, cuyas componentes son X, Y y Z. Veamos las componentes de un vector. La definición dice que sean los puntos A formado por la terna X1, Y1 y Z1 y el punto B cuya terna es X2, Y2, Z2. Las coordenadas o componentes del vector AB, denotado de esta manera, se define como AB es igual a la diferencia entre el extremo menos el origen. De esta forma podemos determinar el cálculo de las componentes de un vector. Quiere decir que debemos restar el extremo menos origen de acuerdo a cada una de las componentes. Como se ve, en este caso sería X2 menos X1, Y2 menos Y1 y Z2 menos Z1, donde A representa el origen y B, el punto B, representa el extremo. Del origen es desde donde parte y el extremo es hacia donde llega o hacia donde va. A través de este ejemplo, dado los puntos A, 3, menos 2, 1
y b menos 2, 1, 2 son ternas. Recuérdense, tienen 3 componentes. Vamos a hallar las componentes de este vector AB. Para hallar las componentes del vector AB, lo primero que debemos tener presente es la primera componente que vamos a hallar va a ser x2 menos x1. ¿Qué vamos a hacer? Debemos representar en el punto A y en el punto B quién es la componente x1 y quién es la componente x2. De esta forma nos quedaría menos 2, de acuerdo a la fórmula, menos 3. De esta forma ya tenemos el cálculo de las componentes x del eje x, extremo menos origen. Ahora veamos con la segunda componente, y2 menos y1, ubicamos en los vectores a y b dados quiénes son las componentes y1 y y2. y1 es menos 2 y y2 es 1. En este caso nos quedaría y2 sería 1 menos 2. Debe haber doble signo negativo porque recuerden que la fórmula dice extremo menos origen y el menos 2 en este caso es menos 2, es negativo, perdón. Ahora vamos a ver qué ocurre con las componentes de z, donde z es extremo menos origen y ubicamos en los puntos quién es z1, que es 1, y z2, que es 2. Sustituimos entonces y nos quedaría 2 menos 1, que es el valor de z1. En este caso, la componente AB va a ser igual a menos 2 menos 3, que sería menos 5 para la componente de x. Y en este caso tenemos 1 menos 2, nos quedaría 1 más 2. ¿Por qué? Porque multiplicamos menos por menos y sería más. En el siguiente caso nos quedaría 2 menos 1, que es igual a 1, porque signos distintos se resta y se coloca el signo del número mayor, como ya lo sabemos. En este caso, la componente del vector AB sería menos 5, 1 más 2, que serían 3, y por último la componente Z, que es igual a 1. No olvides suscribirte y dejar tu comentario.